Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y es el misterioso caso del conde de San Germán o San Germain o Santo Hermano, y el origen o nombre originario es desconocido y se hace conocer como el conde de San Germán. Probablemente nació entre 1691 y 1712 y probablemente falleció el 27 de febrero de 1784. Nació, aunque no se dan muchos detalles y hay disputas de dónde nació, posiblemente en Transilvania. La ocupación que tuvo, si es conocida, fue aventurero, cortesano, alquimista, músico y diplomático. Sus habilidades eran la erudición, las leyendas sobre su mortalidad y habilidades alquímicas, así como su refinado hablar, vestir y actuar. El conde de San Germán fue una gran figura enigmática del siglo XVIII que se ganó la reputación de ser un hombre con vasto conocimiento y habilidad, desde la alquimia hasta la diplomacia. Se movió en los círculos más altos de la sociedad europea y fue conocido por su aparente falta de envejecimiento, lo que dio lugar a muchos mitos sobre su inmortalidad. Los mitos que nacen de él y que se dicen es que aparentaba tener siempre la misma edad, sin mostrar signos de envejecimiento a pesar de haber sido visto en diferentes épocas de la historia. Otra de las leyendas, mitos, es que tenía la piedra filosofal. Según las leyendas, poseía conocimientos de alquimia que le permitían crear la piedra filosofal, una sustancia mítica que otorgaba la inmortalidad y la capacidad de transmutar metales en oro. Las apariciones que se le afirman que ha sido visto en múltiples periodos de la historia, incluyendo la Revolución Francesa, el siglo XIX y mucho más antes de su supuesta muerte en 1784. Antes de entrar al siglo XX se le vio en un programa de televisión española donde probó que podía transformar el plomo en oro. El sentido espiritual, algunas creencias esotéricas sostienen que Saint Germain es un maestro ascendido, una entidad espiritual que guía a la humanidad en política y puede manifestarse físicamente cuando lo desee. Para la mayoría, aunque él insiste, buenas noches. Richard Chanfray, más conocido como Saint Germain, e insiste, y vamos a dejarlo esto en claro de una vez por todas, me pide que no es, como se ha dicho en más de una ocasión, la reencarnación del conde de Saint Germain. La Santísima Trinosofía es un texto alquímico y esotérico atribuido al conde de Saint Germain. Considerado una obra maestra de ocultismo, el libro presenta una narrativa simbólica que trata sobre la transformación espiritual y física del individuo, incluyendo numerosas referencias a la alquimia, la cábala y el misticismo cristiano. El libro se estructura en un viaje iniciático donde el protagonista pasa por una serie de pruebas y revelaciones esotéricas. Cada etapa del viaje simboliza un aspecto diferente del proceso de transformación espiritual. El inicio del viaje comienza enfrentando desafíos iniciales para la purificación del cuerpo y el alma. Hay muchos símbolos, tierra, agua, fuego, y su papel es la purificación alquímica. En capítulos intermedios, a lo largo de su travesía, el mismo conde de Saint Germain enfrenta obstáculos que simbolizan las pruebas que debe superar para alcanzar la sabiduría y la iluminación. Y es curioso porque este libro fue escrito para su sobrino, cuando él estaba en prisión, donde cuenta cómo fue ese proceso. Y tuvo revelaciones alquímicas donde cada prueba proporcionaba el conocimiento al conde, conocimientos esotéricos y alquímicos y vinculados a la transmutación de los metales y la transformación interna, que es lo más importante. En capítulos finales, habiendo superado todas las pruebas, el protagonista, el conde, alcanza la iluminación y la perfección espiritual. Y el libro concluye con la unión del protagonista con lo divino, simboliza la culminación del viaje espiritual y la realización de la gran obra. Los temas principales del libro es la alquimia, la cábala y el misticismo cristiano. La alquimia, el proceso de transformación de metales de plomo en oro, se utiliza como una metáfora para la transformación espiritual del ser humano. Y en cábala hace referencias a la tradición mística judía que proporciona un marco para la interpretación simbólica y esotérica del texto. Mientras que en el misticismo cristiano hay elementos cristianos que se entrelazan en la narrativa, destacando la purificación, el sacrificio y la redención. La importancia del libro es que es rica simbólicamente y su profundo contenido esotérico es de rescatar. Entonces el libro no solo es un manual de alquimia práctica, sino también una guía espiritual que ofrece enseñanzas sobre el camino hacia la iluminación y la perfección espiritual. El texto sigue utilizado y sigue siendo utilizado, estudiado además por alquimistas, esotéricos, estudiosos y místicos como una guía para prácticas y creencias. Su lenguaje simbólico y alegórico requiere una interpretación cuidadosa y profunda, haciendo el texto un tesoro para aquellos interesados en los misterios de la alquimia y la espiritualidad. La Santa Trinosofía es una obra esotérica que narra el viaje del iniciado hasta el punto de llegar a la iluminación a través de referencias alquímicas, cábalas místicas, pruebas que tiene que pasar y tiene que entender, y el libro es una guía al lector para llegar a la perfección espiritual, consolidándose así la gran obra como se le atribuye. Los manuscritos de la vida atribuidos al conde son una colección de escritos que abordan una amplia gama de temas, incluyendo la inmortalidad, la filosofía, la naturaleza de la vida, el universo. Y estos son atribuidos al enigmático conde, donde contienen valiosas enseñanzas esotéricas y consejos prácticos para la autotransformación y el crecimiento espiritual. El contenido es diverso, como mencionamos. Por ejemplo, la meditación. Hay técnicas de meditación para aumentar la concentración, facilitar el autoconocimiento, calmar la mente.
Y esto es beneficioso y se discuten los beneficios físicos y mentales y espirituales de la práctica de la meditación actualmente, como la reducción de estrés, la claridad mental, el despertar espiritual, y entonces es algo muy avanzado para su tiempo, o es algo muy innato en el hombre que siempre estuvo, ¿no? La alquimia interna, ya también los manuscritos exploran el concepto de alquimia interna, donde la transformación de metales se convierte en una metáfora para la transformación personal y espiritual del propio individuo, la fábrica humana. Y las prácticas alquímicas es un ejercicio así que busca transformar las impurezas internas, ¿no? Con las emociones negativas, pensamientos destructivos, en oro espiritual, que es la claridad, la paz, la iluminación. Y el concepto de la inmortalidad también está presente, y la filosofía de la inmortalidad nos da reflexiones sobre la posibilidad de la inmortalidad, no solo una prolongación de la vida física, sino como un estado de conciencia eterno. Estado de conciencia eterno tiene que ser entendido como un estado permanente de un ente consciente que es eterno. Y esto es algo muy curioso. También métodos para lograr la enseñanza práctica. Ahí nos menciona que necesariamente el cuerpo necesita purificación, así como la mente, y el desarrollo de una conexión profunda con lo divino. También nos habla de la naturaleza de la vida y el universo, y hace descripciones de la estructura del universo desde una perspectiva esotérica, incluyendo la interconexión de todas las cosas y la presencia de energías sutiles. Las reflexiones sobre el propósito de la existencia humana, de la vida cotidiana, y tiene que vivir en armonía con las leyes universales, pero ¿qué son las leyes universales y cómo conocemos las leyes universales? Entonces el texto nos explica la naturaleza de la vida y el universo. Y prácticas espirituales, ejercicios diarios. En el texto están incluidos oraciones, meditaciones, ayunos y otras disciplinas espirituales que fortalecen el cuerpo y el espíritu. Y también es algo importante destacar el desarrollo de virtudes. Nos enseña sobre el desarrollo de virtudes como la paciencia, compasión, humildad y el amor incondicional, así como estas son esenciales para la autotransformación. Entonces, este texto, los manuscritos de la vida del conde, son valorados por su riqueza en enseñanzas esotéricas y prácticas de manera holística, y ofrecen una guía detallada para aquellos que buscan el crecimiento espiritual y la autotransformación. El último texto que vamos a revisar del Gran Conde es la Gran Obra, y este tratado se centra en la alquimia y la espiritualidad y nos proporciona una guía exhaustiva para la transformación alquímica, tanto de metales como del ser humano. La obra se considera un manual íntegro para aquellos que buscan la inmortalidad espiritual y la perfección física a través de la alquimia. Contiene la explicación de los principios básicos de la alquimia, su historia, su relevancia tanto en la ciencia como en la espiritualidad, también la descripción detallada de los procesos y técnicas alquímicas para la transformación de metales comunes en oro, incluyendo ilustraciones y diagramas que explican cada etapa del proceso. También hay una guía para la transformación del ser humano, enfocándose en la purificación del alma y la elevación espiritual. Este apartado trata sobre la búsqueda de la inmortalidad espiritual y la perfección física a través de prácticas esotéricas y meditativas. Además, analiza los símbolos, las metáforas utilizadas en la alquimia y nos da su significado en el contexto de esta transformación espiritual y material. En resumen, y para concluir, el conde de Saint-Germain es una figura histórica rodeada de misterios y leyendas, conocido por sus habilidades alquímicas, su erudición, la percepción de que no envejecía, esa percepción de que era inmortal. A lo largo de los siglos ha sido objeto de numerosos mitos sobre su inmortalidad y apariciones en diferentes épocas. Sus escritos, aunque pocos, ha dejado una marca en el campo del ocultismo y la alquimia y estudiosos, y a proporción. Y termino que Voltaire, en una carta fechada en 1758, menciona a Saint-Germain de manera casi casual, destacando su fama y el misterio que lo rodeaba. Aquí Voltaire dice: el conde de Saint-Germain es un hombre que nunca muere y que lo sabe todo.